Buenos días a todos, mi nombre es Isabela Duque Jaramillo, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Javeriana Cali y el día de hoy vamos a hablar de los aspectos del desarrollo económico y urbano de Cali y de la región del Valle del Cauca, específicamente desde los años de 1900 hasta 1970. Esto hace parte de la materia Política y Sociedad de Cali y del Valle del Cauca. Bueno, en la introducción tenemos el hilo conductor de los puntos que vamos a seguir a lo largo de la presentación. En primer lugar están las limitaciones internas de la ciudad en las primeras décadas del siglo XX. En segundo lugar están las características del entorno de Cali. En tercer lugar, los aspectos relevantes del desarrollo económico de Cali y el Valle. En cuarto, los aspectos del desarrollo urbano. Vamos a trabajar la expansión física y el comportamiento demográfico. En quinto lugar están las impresiones personales. Esto quiere decir lo que yo considero que fue malo, bueno y feo del desarrollo económico y urbano de la ciudad. Finalizaremos con las conclusiones y con las referencias bibliográficas. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles eran las limitaciones internas de Cali en las primeras décadas del siglo XX? Cali llegó con unas condiciones bastante particulares al siglo XX porque tuvo un desarrollo tardío en su industria. Esto hace referencia también a su infraestructura, a su economía, a sus modos de producción. Cabe resaltar que llega al siglo XX con un acueducto colonial que había sido construido en 1778 y no había sido remodelado, no había sido cambiado, y esto estaba generando muchas enfermedades por contaminación hídrica. Es solamente hasta 1931 que en Cali llega el agua potable y así se reducen las enfermedades. También a comienzos de este siglo Cali contaba con un servicio de energía insuficiente para todo el crecimiento urbano de la ciudad. Los hogares se iluminaban por medio de velas y el alumbrado público era con faroles de petróleo. Y además tenemos que había una carencia de redes viales y de transporte, tanto de carreteras como del transporte férreo. Pero bueno, vamos ahorita a hablar de las características del entorno de Cali y de la región. ¿A qué nos referimos con entorno? Estamos hablando que hubo un desarrollo de todo el Valle del Cauca, no solamente de Cali, sino de toda la región. ¿Y esto por qué es importante? Porque es que el Valle del Cauca se destaca por haber tenido un desarrollo que fue distribuido espacialmente por todo el departamento. Es decir, se evitó la concentración geográfica de la economía y de la población en un solo núcleo urbano. Gracias a que también a tres pilares de la economía del todo el departamento. Entonces, el primer pilar que tenemos es el cultivo del café. Vemos que hubo un camino del café desde el norte del valle hasta el puerto de Buenaventura. ¿Por qué sucedió esto? Porque hubo un cambio en la tenencia de la tierra. Se empezaron a dar las economías parcelarias, que eran como estas parcelas más chiquitas que trabajaban las familias y en ella sembraban cultivos de pan coger, se ubicaban en las laderas y podían desarrollar productos como el café incluido. Entonces como que esto fue supremamente importante. Segundo pilar tenemos el cultivo de la caña de azúcar. ¿Y qué permite esto? Que haya una modernización industrial y mecánica de la agricultura. Gracias a todo el esfuerzo que le metieron empresarios, destacamos ahí a Santiago Beder, que hizo alianzas con extranjeros para que el sector azucarero se modernizara y se posicionara como líder dentro del panorama agrícola. Como tercer factor tenemos la producción agrícola de insumos para la agroindustria. Bueno, entonces, ¿qué aspectos, en tercer lugar, económicos podemos destacar de las primeras décadas del siglo XX? En primer lugar, que hubo una reactivación del sector económico en la década de los 40. Entonces, el siglo XIX estuvo marcado por un profundo déficit en la economía de la región, por las guerras civiles y la caída de la minería, pero en la década de los 40 hay una combinación de ganadería, de cultivo de caña y de pan coger que reactiva este sector económico, y pues esto se debe gracias a los esfuerzos modernizadores por parte de los empresarios que mencionamos y el cambio en la tenencia de la tierra, es decir, la hacienda colonial se deja atrás. Como segundo factor tenemos que el transporte fluvial a lo largo del río Cauca fue fundamental hasta finales de la década del 20. ¿Por qué? Porque fue complementario al ferrocarril y permitió que se crearan diversos centros urbanos y productivos, que se movilizaran pasajeros y que se pudieran movilizar también productos que fueran abasto para la plaza de mercado de Cali. Destacamos la importancia de Puerto Mayarino, que hacía que se conectara este puerto con otras ciudades de la región. En 1915 llega el ferrocarril a Cali. Y es muy importante, ¿por qué?
porque en Cali se había constituido como este lugar de almacenamiento de los productos para la producción de la región, pero no habían podido salir porque por esa carencia de carreteras y de redes férreas se había dado un embotellamiento. Pero entonces llega el ferrocarril en 1915 y solventa esto e impulsa el comercio con el puerto de Buenaventura. También el ferrocarril permite que haya un crecimiento infraestructural porque pues permite que se creen los talleres de Chipichape en 1929 hasta 1932. Bueno, tenemos un desarrollo económico en la segunda década de los años 40, del siglo XX, desde la década de los 40, en donde podemos evidenciar como en cuarto lugar, modestas actividades industriales. Entonces van a haber una producción de consumo, de bienes de consumo doméstico para toda esta población que está llegando a Cali, productos de necesidad básica. También van a haber fábricas, procesadores de café, trillas y molinos que van a utilizar materias locales para empacar productos agrícolas de la región. Entonces podemos destacar a Café Águila Roja y a Café Moja como las primeras empresas fuertes. También tenemos a un sector financiero que apalanca todo este progreso económico. Vemos que el sector hotelero crece significativamente porque necesita hospedar a todos estos compradores que llegan a la región, los compradores de los productos. Es muy importante también el papel que juega Cementos del Valle, que se consolida específicamente en Cali, pues para que se dé como ese crecimiento de la infraestructura, que ya no sean tanto estas casas coloniales, sino que también pues sean de 2 pisos, de cemento, y permite también que haya una expansión industrial hacia Jumbo. Jumbo es un sector ahí supremamente estratégico, entonces permite que se haya como un aceleramiento en la industrialización. Y algo fundamental es que se terceriza la producción caleña. Al Colombia implementar el modelo de sustitución por importaciones, en Cali se va a concentrar la producción de bienes intermedios y de capital, y en Jumbo se va a consolidar más la producción a gran escala. Entonces vemos que se reparten como la producción. Entonces Cali se dedica más al sector terciario, comercial y financiero, y Jumbo más a la producción de gran escala. Y también es muy importante destacar que en esta área industrial Cali Jumbo va a haber una consolidación del capital extranjero que es fundamental. Ya ahorita nos vamos a hablar un poquito más del desarrollo urbano y del comportamiento demográfico de la región. Entonces, aunque Cali haya llegado como con estas condiciones un poco quedadas, un desarrollo tardío, pues al final Cali se va a consolidar como un gran polo industrial que permite que haya un acelerado proceso de urbanización en la región. ¿Y esto por qué? Porque es que Cali va a ser la base de la industrialización de la región gracias al café y a la caña de azúcar, que va a permitir que se genere empleo y que haya un mejoramiento de la infraestructura. Este mejoramiento se ve vinculado a dos acontecimientos importantes, y es al Congreso Eucarístico, que permite que se construya la iglesia El Templete, y a los Juegos Panamericanos de 1974, que permite que se construyan muchas infraestructuras deportivas. Entonces, bueno, Cali va a empezar a tener este desarrollo urbano y la va a posicionar como la mejor ciudad pues para ser la capital. Y además, ¿por qué? Porque es que Cali tenía una ubicación completamente estratégica. Ella era ese paso obligado entre la región, entre el norte del valle con el puerto. Entonces era como ese paso obligado que hizo que se convirtiera como en un lugar fundamental para el desarrollo urbano y económico de toda la región. Bueno, hablando del comportamiento demográfico, vemos que hubo un proceso inmigratorio. ¿Por qué? Porque la población de muchas partes de la región buscaba mejores condiciones de vida. Entonces empiezan a llegar a Cali, se empieza a dejar el campo, llegan a Cali, y la tasa demográfica más alta de Cali fue en la década de los 40. Y acá destacamos dos aspectos importantes: los aspectos de carácter socioeconómico y los de orden cultural. En los de socioeconómico encontramos que hay una mayor demanda de fuerza de trabajo. Como Cali está creciendo tan rápidamente, necesita más gente y el campo queda prácticamente relegado. Y también este crecimiento demográfico permite que haya una población económica activa mucho más grande. Entonces consume mucho más, trabaja mucho más. Los aspectos de orden cultural que encontramos es que como en Cali se va a concentrar población de muchas partes, de muchas regiones, pues van a verse diversos patrones culturales. Vemos que hoy por hoy Cali se consolida como la segunda ciudad en América Latina con mayor población afro.
En la década de los años 70, pues ya este crecimiento demográfico se regula. La expansión física de la ciudad se ve en un aspecto importante y es que Cali es un círculo concéntrico alrededor de la plaza de Caicedo. Alrededor de esta plaza se van a dar hacia un lado los barrios de clases más bajas y hacia otro lado los barrios de clase más alta. Entonces hay una segregación espacial de barrios por parte de las clases, pues entonces barrio obrero, barrio San Nicolás como clases más bajas y barrio Granada y barrio San Fernando como más altas. Vemos también que ese proceso inmigratorio se concentra sobre todo en distrito de Agua Blanca. ¿Y por qué se da como este distrito? Porque va a haber un crecimiento de la demanda de viviendas en terrenos no aptos para urbanizar y ahí es donde se concentra toda esa población inmigrante. En lo que respecta a la expansión del sur, pues se va a ver de una forma un poco desorganizada y se va a ver alrededor o a través de la calle Quinta. Bueno, en lo que respecta a las impresiones personales, considero que lo bueno de destacar de este desarrollo urbano y económico es que se dio de una forma espacial. Se distribuyó y se evitó la concentración en un solo núcleo urbano, sino que tenemos en la región del Valle varios núcleos urbanos muy importantes para este desarrollo. Lo malo es que la región contaba con 300.000 hectáreas trabajables, pero se desaprovecharon más del 80% de ellas. ¿Por qué? Porque es que no hubo un control de las aguas que regaban al Cauca. Y como había constantes desbordamientos por la lluvia, las aguas que se desbordaban no tenían cauces que permitieran que volvieran al río, sino que se quedaban en las tierras, se estancaban, estas tierras se perdían. Entonces hubo más de 200.000 hectáreas que podían haber sido productivas para la economía nacional, pero no se utilizaron. Y lo feo, considero que Cali siendo la segunda ciudad de América Latina con mayor población negra, pues esto en el proceso inmigratorio, pues la verdad antes impulsó que hubiera más una segregación espacial y una segregación racial. O sea, la concentración de la población afrocolombiana se encuentra en las zonas más pobres de la ciudad, en Agua Blanca, y eso también coincide con esa concepción que ellos como identitariamente tienen de sí mismos. Entonces, pues siento que eso fue muy feo en este desarrollo urbano de la región y de la ciudad. Acá tenemos una tabla que se extrajo del texto guía de esta presentación de Edgar Vázquez, en la que vemos pues cómo habían tierras dedicadas a la agricultura, solo 285.000, es decir, se desperdician de todo el total que habían, o sea, se utilizan muy pocas, solo un 13,8%. Bueno, ya para finalizar esta presentación, tenemos que las conclusiones están entonces en un primer lugar, el entorno de Cali del Valle se dio alrededor de 3 pilares fundamentales, la actividad cafetera, la actividad azucarera y la producción agrícola de insumos para la industria. Esto permitió que se creara una red de apoyo que le permitió a toda la población ingresar a la demanda y al mercado regional y se expandieran los núcleos urbanos. En segundo lugar, tenemos los aspectos económicos. En la primera parte del siglo XX, pues hubo esta reactivación del sector económico por la ganadería, el cultivo de caña y el pan coger. Se destaca también el transporte fluvial como complementario al ferrocarril y se destaca el ferrocarril como solución al embotellamiento de los productos. En la segunda parte del siglo XX, pues destacamos que se creció en la actividad industrial, se empezaron a producir bienes de consumo doméstico, el sector financiero apalancó este crecimiento económico. Y importante es que la producción caleña se terceriza y la producción de Jumbo se concentra más en gran escala. En el desarrollo urbano vemos que pues si bien hubo un desarrollo tardío en la industria, luego hubo un proceso muy acelerado y Cali pues se convierte en un polo industrial, genera empleo, es la base de la industrialización gracias a dos acontecimientos que mencionamos y tiene una ubicación estratégica para todo esto. Además hay un proceso inmigratorio pues en búsqueda de condiciones mejores de vida y hay una expansión física de la ciudad alrededor de la plaza de Caicedo, un círculo concéntrico. Como impresión personal trabajamos que lo bueno pues era el desarrollo espacial de la región, como malo pues trabajamos ese desaprovechamiento del 80% de los suelos productivos y se invita, como aspecto feo, pues se invita pues a esa reflexión sobre la segregación socioespacial y racial de la población afro en Cali. Como referencia bibliográfica tenemos el texto de Edgar Vázquez, se trabajó historia del desarrollo económico y urbano en Cali. Muchísimas gracias por estar pendientes, espero que les haya gustado la presentación.